Listo, chicos, acabo de compartir la presentación. ¿Me podrían confirmar si se puede ver sin problemas? Sí se ve, Miss. Sí se ve, profe. Gracias, muy amables. Bien, hoy vamos a realizar varios temitas. Vamos a empezar con morfología y vamos a terminar con semántica. Listo. Chicos, cuando ustedes escuchan la palabra morfología, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan que es o de qué se encarga la morfología en la gramática? Pueden utilizar el chat también para poder escribir sus respuestas. ¿De qué se encargará la morfología? ¿Qué creen? De cómo está compuesta la palabra. Excelente. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, miren, ahí ya tenemos, ¿no? Una palabra interesante que es composición. Y nosotros podemos entender de composición a una construcción, por lo tanto, tiene relación con estructura. Y justamente, chicos, la morfología es un componente de la gramática que se va a encargar, sí, que se va a encargar de estudiar la estructura interna y los procedimientos de formación de las palabras. Entonces, repito, esta disciplina lingüística es la que tiene como función hacernos entender el objeto de estudio que vendría a ser el morfema, ¿ok? El morfema. Y cuando nosotros hablamos de morfema, estamos hablando de una mínima unidad, así cuando se habló del fonema en fonología, una mínima unidad abstracta y significativa. Entonces, el morfema, a diferencia del fonema, sí tiene un significado. Porque recuerdan ustedes que el fonema simplemente era una mínima unidad distintiva, o sea, que ayudaba a distinguir, ¿no? Ya en morfología, el morfema tiene un significado, ¿correcto? Ahora, ustedes están apreciando en esta primera lámina la palabra descontentos. Hay una primera palabra que está descompuesta, obviamente, que está segmentada morfológicamente. Observen acá la palabra descontentos, ¿no es cierto? Descontentos. Pero ustedes la ven, repito, separada en guiones, y esta separación está indicando justamente cómo esta palabra se ha armado, se ha construido. Abajo también tenemos otra palabra, indeseable. La palabra indeseable. Observa su construcción. Observa cómo se ha construido y qué morfemas, cuando hablo de morfemas me refiero a cada uno de estos elementos, miren. Des es un morfema, content es un morfema, o es un morfema, ese es otro morfema, in es un morfema, dese es otro morfema y hable es otro morfema. Todavía no estoy explicando las clases de morfema, te lo estoy haciendo primero así bien básico para que puedas comprender la dinámica, ¿ok? Entonces, yo quiero que mires la palabra descontentos y que me digas, a tu parecer, ¿cuál crees que será el morfema o el elemento principal de todos esos elementos de des, con, ten, o y ese? ¿Cuál de todos crees que sea el principal? Content. Claro, muy bien. Ahora yo pregunto, ¿por qué este morfema conten creen ustedes que será el principal? Porque es la estructura. Todos son la estructura, mira, todos son la estructura, todos son parte de la estructura. Pero ¿por qué conten de todos esos morfemas será el morfema más importante? Porque contiene la raíz.
Muy bien, así es. Yo creo que sabían la respuesta, pero no sabían cómo decirlo, ¿ah? Es el morfema raíz, es el morfema lexical, es el morfema base, ¿ok? Entonces, recuerda, en una palabra siempre va a haber un morfema que es el morfema lexical, o sea, que es el morfema raíz, en donde a partir de este morfema se le unen otros morfemas, como en este caso se le unió el morfema des, el morfema o y el morfema s, ¿sí? Se le unen varios morfemas y crean una palabra, ¿ok? Vamos abajo en indeseable. En la palabra indeseable, ¿cuál de los tres morfemas será el morfema más importante? ¿De ese? Claro que sí, por la misma razón, ¿no? De content, porque es a partir de ese morfema DC que se van a crear diferentes palabras, o es en este morfema al que se le ha añadido otros morfemas para crear la palabra indeseable. Por ejemplo, si no se le agregaba el morfema in, simplemente se le agregaba hable, la palabra era deseable. ¿Ok? Acá arriba, si no se le agregaba el morfema des, la palabra quedaba en contentos. ¿Se dan cuenta más o menos cómo es la dinámica? Bien, a ver, simplemente para ver si se me entendió hasta esta parte, yo voy a, antes de explicarte lo que es alomorfos y sus diferencias, voy a escribir una palabra, ¿sí? Para que tú me digas cuál es el morfema principal, ¿ok? O el morfema lexical. Mira, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Tenemos la palabra mares, que también la he seguido segmentando, ¿ah? He segmentado la palabra mares. Dime, de estos dos morfemas, ¿cuál será el morfema principal? O el lexema, o el morfema lexical. Mar. Mar. Excelente, ya estás agarrando la onda, ¿te das cuenta? Acá tenemos el morfema lexical. Mar es el morfema lexical. Y se le agregó otro morfema. Ahora quiero que entiendas algo. Yo te dije que un morfema es la unidad mínima, abstracta y significativa de la lengua. Y te dije entonces que cada morfema tenía un significado. ¿Ok? Entonces, si cada morfema tiene un significado, vamos a definir cada uno de estos morfemas. ¿Cómo definiríamos el morfema mar, que es el morfema lexical? Como la raíz de la palabra. Ya, pero quiero que me des un significado, una definición. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es mar? ¿Qué significa mar? Cuando escuchan la palabra mar, ¿qué se les viene a la cabeza? Un cúmulo inmenso de agua. Exacto, agua, movimiento del agua. Entonces podríamos decir, para ser tal vez un poquito más precisos, extensión de masa de agua. ¿Se dan cuenta cómo ese morfema sí tiene un significado? Ahora, la palabra es mares. La palabra es mares. Entonces, este morfema es que se llama morfema flexivo, y ya luego te voy a explicar bien eso. ¿Qué información nos da? Solamente. Exactamente. ¿Qué número, hija? Plural. Y en otras palabras, podríamos definirlo como varios. Entonces queda comprobado que en una palabra,
cada uno de sus morfemas tiene un significado. Y se evidencia que tiene coincidencia con la definición, que un morfema es la unidad mínima, abstracta y significativa de la lengua. Por otro lado, tenemos ya el conocimiento que existe un morfema lexical y también existe otro morfema llamado flexivo que te da información de, en este caso, número, ¿ok? Número. Muy bien, chicos, eso quería corroborar que se me haya entendido, ¿ok? Vamos entonces ahora a distinguir ciertos términos que nos puede venir en el examen. Mira, no solamente vamos a manejar la palabra morfema, también vamos a manejar la palabra morfo, también vamos a manejar la palabra alomorfo. ¿Qué diferencia habrá entre morfema, morfo y alomorfo? Muy atento. Tú ya sabes que cuando hablamos de morfema es la mínima unidad abstracta distintiva de la lengua y ya te expliqué qué es un morfema. Cuando hablamos del morfo, el morfo, chicos, en otra palabra es la forma. Ya lo voy a escribir acá entre paréntesis. Es la forma. Mientras que el morfema es abstracto, el morfo ya es concreto, porque es la forma, es lo que ves, ¿correcto? Por eso dicen que el morfo es la manifestación formal del morfema. ¿Sí? Entonces, morfema porque todo lo que tú codifiques, si construyas para poder crear el mensaje o los elementos que son partes del mensaje, todo primero es abstracto. Luego ya lo concretizas, ¿ok? Así como lo concreto del fonema era el fono, ¿te acuerdas del sonido que escuchas, no? En este caso, el morfo es la forma con que representas, ¿sí?, al morfema. Entonces, lo que estás viendo acá, ¿no? Gatos, estás viendo 3 morfemas, gat, o y s. Pero a la vez, cada representación que tú estás mirando acá, ¿sí? Cada representación que tú estás mirando acá es un morfo porque está evidenciando esa mínima unidad abstracta significativa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, me están hablando de alomorfos. ¿Qué significa un alomorfo? Chicos, un alomorfo es un morfema, ¿ya? Pero exactamente, ¿qué tipo de morfema es, dirás tú? Bien, yo te había dicho que el morfema es abstracto y el morfo es el mismo morfema, pero concreto, ¿no es cierto? Es el símbolo que tú lo puedes ver. Bien, cuando nosotros hablamos de alomorfos, son las distintas, y lo voy a colocar más chico, 20, son las distintas formas, ¿sí?, de expresar el mismo morfema, ¿ok? Son las distintas formas de expresar el mismo morfema. Por ejemplo, en la palabra gatos y en la palabra panes, tenemos 2 morfemas que tienen el mismo significado, pero que se han representado de diferente forma. ¿Cuáles son, chicos? La S y la S. Por supuesto. ¿Qué significado tiene el morfema S en la palabra gatos? Varios. Varios, ahí está.
¿Qué significado tiene el morfema es? Lo voy a escribir acá al costadito. El morfema es en la palabra panes. ¿Varios también? Sí, o muchos. Por supuesto. Tanto el morfema S como el morfema es, ¿sí? Ambos tienen como significado varios. Simplemente que se han representado de diferente forma. O sea, que son dos morfos diferentes, pero al tener el mismo significado, vendrían a llamarse alomorfos, porque recuerda que el alomorfo son las distintas formas de expresar el mismo significado o el mismo morfema. ¿Ok? El mismo morfema. Recuerda que el morfema, y lo voy a colocar más chiquito para que te siga familiarizando, es la unidad mínima significativa de la lengua. ¿Ok? Y el morfo es la representación concreta de un morfema. Y el alomorfo son las distintas formas de representar el mismo morfema. O sea, son dos morfos que se escriben diferente, pero tienen el mismo significado. Por ejemplo, acá en las palabras desarmar, inmoral y asimétrico, ¿sí? Desarmar, inmoral, asimétrico, los morfemas des, in y a, que se han representado de esta manera, ¿qué significado tienen, chicos? ¿Qué significa des, in y a en estas palabras? Oposición. Exacto, negación, ¿no? Porque niega, ¿no es cierto? Inmoral, o sea que no es moral. Desarmar, o sea que no lo ha armado, ¿no? Asimétrico, que no es simétrico. ¿Ok? Entonces, estos tres morfemas, como tienen el mismo significado, que es negación, pero que se ha representado de diferente manera, van a ser alomorfos. Alomorfos. Mira, acá también hay alomorfos. Mira, niñito y avecilla. Dentro de estas dos palabras hay dos morfos, hay dos morfemas. Sí, ahí está, mira. Hay dos morfemas porque tienen el mismo significado. Van a ser alomorfos. ¿Qué significado tendrán los morfemas it y el morfema il dentro de estas palabras, chicos? Niñito, avecilla, ¿qué significado tendrán estos dos morfemas? Diminutivos. Excelente. Entonces, como son dos morfemas que se han representado de diferente manera, pero tienen el mismo significado, serán alomorfos. Alomorfos. Ok, ya te di bastantes ejemplos. Ahora te voy a escribir acá otras palabras y tú me vas a decir cuáles serían, ¿sí? Exactamente qué morfemas, ¿sí? ¿Qué morfemas tienen el mismo significado, pero se han escrito de diferente manera? ¿Ya? Y estoy escribiendo varias palabras, anda chequeando cuáles son esos morfemas que tienen el mismo significado
y que se han escrito de diferente manera y por lo tanto se convierten en alomorfos. ¿Ok? Acá hay un primer grupo. Ahora voy a escribir otro grupo. Y acá voy a escribir un tercer grupo. Ok, chicos bellos. En el primer grupo, díganme, ¿cuáles son esos morfemas que tienen el mismo significado? En la palabra anormal. A. En la palabra ilegal. I. I. Infeliz. In. In. Imposible. In. Desleal. Des. Perfecto. Entonces, ahora dime, esos morfemas, ¿qué significan? ¿Qué significado tienen? Negación. Negación. Lo máximo. Sí. Como es el mismo morfema, pero que se ha graficado de 1, 2, 3, 4, 5 maneras diferentes, ¿cómo se les llama? Alomorfos. Alomorfos, lo máximo. Vamos al siguiente grupo. Tengo la palabra panes y la palabra osos. ¿Qué morfemas observas que tengan el mismo significado? Es. Y la Perfecto. S. Y la S. Dime el significado de esos morfemas. Varios. Varios. Entonces, S y S se llaman Alomorfo. alomorfos, lo máximo. Vamos al siguiente grupo. Semiciclo y hemisferio. Dime los morfemas que tienen el mismo significado. Semi. Semi. Juega con las palabras. Emi. ¿Sí? Semi. Perfecto. ¿Qué significado tendrán esos morfemas ahora ahí? Semi, emi. ¿Perdón? Diminutivo. Diminutivo no, pero parecido a diminutivo. No es completo. Es la Mitad. mitad. Entonces, semi y emi son alomorfos del morfema mitad. Ok, chicos, qué bueno que entendieron. Vamos ahora a comprender todas las clases de morfemas que tú puedas encontrar en una palabra, ¿ok? Tú ya has entendido muy bien el morfema lexical, ¿no es cierto? A ver, define el morfema lexical. ¿Cómo lo puedes definir el morfema lexical? ¿Qué es el morfema lexical? Raíz de una palabra. Lo máximo, ahí está. ¿Ves? Es la raíz de la palabra. Es la raíz Una de la pregunta. palabra. Adelante. En hemisferio no sería solo por ¿Cuál sería? planisferio, ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea en? porque creo que el completo es como planisferio. Entonces solo quedaría la parte de o sea, comenzaría con I. Pero planisferio es otra palabra. Es otra construcción. ¿Cuál sería, disculpe la
como el completo de, por así decirlo, Hemiciclo, por ejemplo. Ah, ok, ok. Ok, Es gracias. un poco complicado a veces, ¿no? La idea es jugar con varias palabras que pueden tener estos morfemas para poder entender un poquito cómo se va dando esta dinámica de construcción. Bien, entonces recuerden que los morfemas lexicales, ¿sí? Los morfemas lexicales vienen a obtener o son los que tienen el significado básico de la palabra, ¿ok? Vamos a colocar acá el significado básico de la palabra. Significado básico de la palabra. Solamente hasta básico, ¿ya? Ya se entiende que es de la palabra. Muy bien. Ahora, los morfemas se dividen no solamente en morfema lexical, también tenemos el otro grupo que se llama morfema gramatical. ¿Ok? Entonces recuerda, no te olvides, dos grupos, morfemas lexicales y morfemas gramaticales. ¿Sí? Ahora, el morfema gramatical o los morfemas gramaticales, date cuenta que tiene mayor complejidad, ¿no? Porque del morfema gramatical se han podido obtener además diferentes tipos de morfema. Entonces, del morfema gramatical, nosotros vamos a tener dos grupos. El morfema gramatical flexivo y el morfema gramatical derivativo. Ahora, el morfema flexivo también tiene otra clasificación. Observa ahí. Tenemos el morfema gramatical flexivo simple y el morfema gramatical flexivo A. Vamos a comprender entonces de qué se trata o qué significado nos dan los morfemas gramaticales flexivos simples. Como ya lo hemos estado mirando en la primera parte, son estos morfemas flexivos simples los que nos van a dar información de género y número. ¿Ok? Entonces ahí recordamos. ¿Qué es el género? Ah, ya, masculino, femenino. ¿Qué es el número? Singular, plural. Entonces, por ejemplo, en las palabras niño, este morfema O es un morfema flexivo simple. ¿Por qué? Porque nos da información de género, exactamente género masculino. Mientras que en la palabra niña, el morfema A, el morfema flexivo simple A, nos está dando información de género femenino. Vamos a las palabras mesa y mesas. En la palabra mesa podemos nosotros deducir automáticamente, ¿sí?, que el número es singular, porque para que en esa palabra haya pluralidad, tiene que añadirse un morfema flexivo de número, que en este caso sería el S. Entonces, esa S nos está indicando información de número plural. Esa S vendría a ser un morfema gramatical flexivo simple que me da información de número plural. Entonces, no te olvides, haciendo un resumen, morfema lexical, significado básico, raíz de la palabra, morfema flexivo simple, información de género y número. Vamos ahora al morfema flexivo amalgama. En el morfema flexivo amalgama, chicos, no se olviden, palabra clave, verbo, ¿ya? Verbo, vamos a colocar ahí verbo. ¿Por qué verbo? Porque los morfemas amalgamas solo los encuentras en los verbos, nada más. Y estos morfemas amalgamas en los verbos te dan ¿qué información? Por ser un verbo, obviamente te van a dar información de persona, número,
tiempo, modo, aspecto. ¿Ok? Entonces, acá nos colocan un ejemplo. La palabra compró. ¿Sí? La palabra compró. Toda esta parte en negro es el morfema lexical. Y este morfema, que es la O, es el morfema amalgama. Esa O nos va a dar toda esta información. Teniendo en cuenta esa palabra, ese verbo compró, chicos, dime en qué persona está. ¿Primera, segunda o tercera? Yo compró no es, ¿no es cierto? Tú compró tampoco. Él Tercera. compró sí. Tercera persona, lo máximo. Vamos a número. ¿Plural o singular? ¿Singular? Singular. Singular. Perfecto. Vamos a tiempo. Pasado. Pasado. Perfecto. Modo. ¿Se acuerdan los modos? Indicativo, subjuntivo, imperativo, indicativo, acción real, no acción objetiva, subjuntivo, deseo, imperativo, orden. Indicativo. Eso es, indicativo, lo máximo. Y el aspecto, ¿se acuerdan los aspectos, chicos? Perfectivo e imperfectivo. Efectivo. Perfectivo, ¿por qué? Cuéntame, ¿por qué perfectivo? ¿Por qué terminó? Porque es una acción que ya ha culminado. Entonces, no te olvides, los morfemas amalgama son morfemas gramaticales flexivos que solo están presentes en los verbos, en los lexemas verbales. Y toda la información que puedes obtener es de persona, número, tiempo, modo y aspecto. Por último, dentro del grupo de los morfemas gramaticales tenemos a los morfemas derivativos. Estos morfemas derivativos, chicos, voy a agrandarlo un poquito para poder escribir la información que es importante conocer. Acá. Estos morfemas derivativos, ¿cuál es la capacidad que tienen? Para empezar, forman nuevas palabras. Nuevas palabras. Y al formar nuevas palabras, también puede cambiar las categorías gramaticales de las palabras. ¿Sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, en la palabra solar, el eczema es sol. El eczema es sol. Pero se le agregó el morfema derivativo ar. Este morfema derivativo no es que está dando información de género y número, claro, porque no es un flexivo. No que está dando información de accidentes gramaticales, claro, porque no es un verbo. Lo que ha hecho es construirse otra palabra y por lo tanto asume otro significado. Ese morfema es un morfema derivativo. Lo mismo pasa acá, en la palabra marino. En la palabra marino, chicos, ¿cuál es el morfema lexical en la palabra marino? Mar. Mar. Así es. ¿Cuál es el morfema flexivo simple en la palabra marino? O. O. Muy bien. Es el morfema in el que está actuando como morfema derivativo, porque al añadirse al morfema lexical ha aportado un significado nuevo y también, por lo tanto, una nueva palabra. Por ejemplo, solo mar, digamos, significaba masa de agua, ya lo habíamos definido. Pero cuando yo digo marino, ¿significa masa de agua?
Ahora, ¿a quién se refiere cuando digo marino? Un navegante. ¿A quién? Al que navega en el mar. ¿Te das cuenta? Y a estos morfemas derivativos, como te has podido también, has podido observar, se le puede afijar morfema flexivo. Entonces, ese navegante ya no necesariamente es hombre, perdón, ya no necesariamente es mujer. Los que están especificando que se trata de alguien de género masculino. ¿Te das cuenta? Entonces, recuerda, los morfemas derivativos forman nuevas palabras, por lo tanto también pueden cambiar de categorías algunas palabras y permiten que se le puedan afijar, ¿sí? Morfemas flexivos simples, como hemos podido ver acá en este caso, ¿sí? Aquí está. Voy a colocar acá morfema lexical, acá morfema derivativo y acá morfema flexivo simple. Muy largo, que yo creo que con flexivo suficiente, ¿no? No, flexivo simple porque tenemos dos flexivos, pero ya luego tú vas a ir agarrando la cancha, ¿ya? En ilegal, la palabra raíz era legal, ¿no? Morfema lexical. Pero se le agregó el morfema derivativo y automáticamente cambió de significado, ¿no? Se ha convertido ahora su significado en lo contrario de su origen. O sea que ya no es legal. Solo legal es que sigue las reglas, sigue la legalidad, ¿no? Está dentro de la ley. Con el morfema derivativo y, esa palabra se ha cambiado completamente el significado, ¿no? A lo contrario. Muy bien, chicos. Espero que se haya entendido. Entonces, antes de pasar a los ejercicios, te voy a explicar un poco lo que es esta palabra afijación. Cuando nosotros hablamos de los morfemas derivativos, los morfemas derivativos no necesariamente se añaden al final, como hemos visto, por ejemplo, acá en solar. No necesariamente se van a añadir al inicio, como hemos visto en la palabra ilegal. La fijación, ¿sí?, de estos morfemas derivativos pueden ser antes del lexema, pueden ser dentro del lexema y también al final del lexema. Por ejemplo, en la palabra exnovio, podemos darnos cuenta que la palabra novio es el morfema lexical y se le agregó el morfema derivativo ex, que automáticamente hizo que se cambie el significado, ¿no es cierto? Ahora significa el que fue novio. ¿Ok? Este morfema derivativo, como está antes del lexema, recibe el nombre de prefijo. ¿Ok? Antes del lexema. ¿Ya? Recibe el nombre de prefijo. Ahora, estamos observando en la palabra gatito, ¿sí? Gatito, que gat es el morfema lexical. Entonces, estamos viendo también la presencia de un morfema flexivo simple. Este morfema derivativo id, ¿sí?, se ha de alguna manera colocado, ¿no?, entre dos morfemas, ¿sí? Entre dos morfemas. Entonces, ¿qué significa? Que los infijos se incrustan dentro de la raíz, ¿ya? ¿Ok? Dentro de la raíz. Pero en cambio, el sufijo
que en la palabra casona es on, el sufijo va como que al final, después del morfema derivativo. Miren, y acá ha faltado, creo, una información, lo que lo voy a escribir, ¿ya? Lo voy a escribir acá, ¿ya? Recuerda, antes del lexema, o sea, antes de la raíz, aquel infijo, voy a colocar acá, se inserta, ¿ya? Se inserta. El sufijo va después. Y acá voy a colocar una palabra que la vamos a llamar interfijo. 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 Acá el interfijo va entre la raíz y un sufijo. Y un sufijo. Por ejemplo, panadero. Panadero. Aquí está la raíz, pan. Aquí está el interfijo. Aquí está el sufijo. Y obviamente la O es el flexivo. Ahí está. ¿Ok? ¿Se entendió? Para que notes bien la diferencia con el infijo, voy a colocarte otro ejemplo de infijo. Infijo. Acá. Voy a escribir la palabra cecitar. Cecitar. Aquí está. Cecitar. Este vendría a ser el infijo. Que se incrusta, ¿no? Se incrusta en toda la palabra César. La palabra original es César. Ahí está. Entonces el interfijo va entre la raíz y un sufijo. Acá está el sufijo, ¿sí? En cambio, el infijo se incrusta en toda la raíz. Muy bien, chicos. Vamos entonces a ver estas dos preguntitas. A ver, intenta hacerlas. Clasifica los morfemas gramaticales, flexivo, derivativo, en las siguientes palabras. Solamente tienes que decirme cuál es el flexivo, ¿sí? Acuérdate que hay dos flexivos, hay flexivo simple y amalgama, y me vas a decir además cuál sería el derivativo. Ok, chicos, a ver, ¿cuál sería el flexivo en la A? La O. Muy bien. Flexivo en la B. La A. Excelente. En la C. La O. La O. No. ¿Qué tipo de flexivo es en la C? Amalgama. Lo máximo, porque es verbo, ¿no? Flexivo en la D. La O. Bien. En la E. La O. Perfecto. Ahora, díganme, ¿en la A hay derivativo? No. No hay. No hay. En la B. Tampoco. Tampoco. En la C. ¿Hay derivativo en la C? No.
No hay. No hay. Muy bien. En la D. Sí hay an. Perfecto. En la E. Lo máximo. Muy bien. Esta es la respuesta. ¿Ya? Ahí está. El asunto es que el espacio no me... A ver, voy a tratar de duplicar esto. Vamos a ver si lo colocamos acá. Ya. Vamos con la pregunta 2. Pregunta 2. Ahí está. Ahora nos dicen, indica el enunciado que presenta correcta segmentación morfológica. Acorde a lo que ya han entendido, quiero que intentes segmentar, o sea, quiero que intentes deconstruir la palabra, ¿sí? Empieza a separarla, pero conforme sea compuesto, o sea, por morfemas. Y quiero luego que me digas cuál presenta correcta segmentación y cuál no. ¿Ya? Las palabras son empanadas, lindísimos, solares, internacional y desarmar. Entonces lo que quiero es que corrijas. Están bien segmentados, están bien estructuradas esos morfemas. ¿Cuál de todas estará bien segmentada? La B. ¿La E? La B. ¿La D? A La ver, B. ¿la B? Ajá. La C. Lin. La C. Muy bien, la C está correcta. La C es correcta. Claro, porque el error en la A, ¿cuál crees que haya sido? La palabra raíz es empanada, ¿no? La palabra raíz es empanada. No crees que porque viste pan, la palabra clave es pan. No, la palabra raíz es empanada. Tiene un significado. La empanada es diferente a pan. ¿No es cierto? Luego, internación. Nación, ¿no? Nació. Y desarmar. La palabra raíz es armar. Muy bien, chicos. Continuamos. Entonces, en este mundo de la morfología, también va a ser importante que sepas identificar las palabras variables y las palabras invariables, ¿ya? Clases de palabras según la flexión. O sea, que si puede agregársele los flexivos, ¿ya? Entonces, ¿qué te está diciendo la teoría? La teoría que está diciendo que vas a tener dos tipos de palabras según la flexión. Las variables y las invariables. Las palabras variables sí admite flexión. Su raíz, su lexema, sí admite flexión. Sí admite que le agregues un morfema flexivo. ¿Ok? Pero las palabras invariables no admite. No. ¿Ok? No admite.
Lo puedes hacer de dos maneras si te viene en el examen. O empiezas a flexionar, o sea, empiezas a agregarle morfemas flexivos y te das cuenta si no pierde la coherencia, si es una palabra que sí se ha construido de manera correcta, o te grabas, es categoría, sí, de memoria. Los morfemas, las palabras variables que sí admiten flexión son los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los verbos y los pronombres. En cambio, las palabras que no van a permitirte flexión son las preposiciones, las conjunciones y los adverbios. Quiere decir, chicos, que ya desde esta clase ya tienes que empezar a estudiar categorías gramaticales para que sea mucho más fácil la comprensión de la teoría. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si es verdad. A ver, hay que intentar agregarle un flexivo al sustantivo casa. ¿Qué flexivo le podemos agregar? La S. Eso, ahí está. Sí acepto, ¿no? Perdón. Sí acepto. Ahí está. Muy bien. A ver, al adjetivo linda. También ese. Ujú. El determinante unas ya tiene flexivo, ¿no es cierto? Yo puedo decir una. Al verbo bailó ya tiene flexivo. ¿Cuál es el flexivo acá en bailó? Amalga. No, el flexivo. Lo. Eso. ¿Y el flexivo en el pronombre ustedes cuál es? Es. Exacto. Entonces, son categorías gramaticales que sí aceptan flexivos. Pero en cambio, en las preposiciones y conjunciones, además de adverbios, yo no puedo agregarle flexivos. A ver, ¿tiene sentido esto? ¿Des? Si fuera un verbo en una oración, sí, pero si actúa como verbo, ¿no? Pero si actúa como una conjunción, no. Por ejemplo, si yo digo, no le des, ahí porque es verbo. O sea, no tiene nada que ver con la preposición, ¿no? Pero si yo digo torta de chocolate, acá la palabra de sí es una preposición. ¿No es cierto? Y tiene sentido que yo le agregue acá torta de chocolate. ¿Tiene sentido, chicos? No. Para nada. Entonces, no acepta flexivos en preposición. ¿Ok? En la conjunción y, ¿no? No sé, a ver, limón y naranja. Tú no puedes decir ies, ni puedes decir is. No te aceptas, es una conjunción. ¿Ok? Cuando digo muy, ¿no? Es muy pesado. Y no puedo decir muis, ni muyes. ¿Ok? No me acepta flexivos. Ahora, también según la cantidad de morfemas, tenemos dos clases de palabras, ¿ya? Las palabras monomorfemáticas y las palabras polimorfemáticas. Entonces, su mismo nombre lo dice. Las monomorfemáticas solamente tienen un morfema, solo uno. En cambio, las polimorfemáticas tienen varios morfemas. Claro, ¿cómo te vas a dar cuenta? Segmentando. ¿Sí? Segmentando. En otras palabras, chicos, a ver, quiero que chequeen. Estas palabras que vemos acá, café, reloj, árbol, metal, flor, ¿qué tipo
¿Qué tipo de morfemas son, ah? Si te das cuenta. Lexical. Exactamente. Solo poseen un morfema lexical. Ujú, muy bien. En cambio, acá, estas palabras tienen el morfema lexical, pero además se les ha agregado morfemas gramaticales, y como los morfemas gramaticales también aceptan la fijación de los morfemas flexivos simples, entonces tenemos también la presencia de estos, ¿no? Entonces, recuerda que los polimorfemáticos va a tener morfema lexical más morfemas gramaticales. ¿Correcto? Como lo podemos apreciar en los ejemplos. ¿Sí? Por ejemplo, chicos, en la palabra circular, ¿hay flexivo o hay gramatical? Perdón, Flexivo. estoy mal. En la palabra circular, ¿hay flexivo o hay derivativo? Derivativo. Lo máximo. En florero, aparte de la raíz que es flor, ¿qué morfemas hay? Derivativo. Derivativo, Y flexivo. flexivo. En árboles, aparte de la raíz árbol, ¿qué tenemos ahí? Flexivo. Bien. En metálicos, ¿qué hay? A ver, dime, aparte de metal, ¿qué es IT o IS? Gramatical. Y flexivo. Solo hay un flexivo. ¿El primero qué es? ¿El IT qué es? Derivativo. Y luego, Flexivo. Dos. ¿solo uno? Dos. Dos flexivos, perfecto. Muy bien, chicos bellos, vamos a continuar entonces. Ahora, acá lo que se está haciendo es definiendo estas categorías gramaticales con el afán que ya entiendas un poquito cómo puedes reconocerlas, ¿ya? Por ejemplo, habíamos dicho que los nombres, algunos pronombres, adjetivos, determinantes y verbos son palabras variables, ¿ya? Son palabras variables. Bien, entonces, ¿qué es un nombre? Es el sustantivo, ¿no? Puede llamarse sustantivo o nombre, más se conoce como sustantivo, y es el nombre de persona, animal o cosa. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque se necesita designar a cada elemento una denominación. Otro punto que tienes que tener en cuenta, que ya te lo vamos a explicar cuando estemos en la semana, me parece la próxima semana. Sí, creo que ya la próxima semana entramos a frase nominal. Ahí vas a entender claramente por qué un sustantivo es el núcleo de una frase nominal. Cuando veas FN nos referimos a frase nominal. ¿Sí? Ahora, un pronombre, recuerda, el pronombre siempre reemplaza algo, ya sea persona o algo. Reemplaza, ¿ya? Y también un pronombre hace las veces de núcleo, ¿ok? También un pronombre en una frase nominal, ay, estoy escribiendo al revés, en una frase nominal, también hace las veces de núcleo. Adjetivo.
Recuerda, los adjetivos dan características, dan información de quién, del sustantivo, del nombre, ¿ya? Un adjetivo es el que da características, información del nombre. Este va a tener como función modificador directo. ¿Por qué? Porque de alguna manera va a modificar su significado real. Claro, no es igual decir gato negro a decir gato blanco. Por eso es que el adjetivo blanco y el adjetivo negro en la frase gato negro, gato blanco, este adjetivo modifica ya el significado de gato. Ahora, los determinantes son varios, ¿no? Ya lo vamos a ver con detalles. Pueden ser artículos, pueden ser posesivos, demostrativos, numerales. Y tú vas a darte cuenta que el determinante siempre está acompañando a un sustantivo, siempre acompaña al nombre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo va a especificar, va a delimitarlo, va a determinarlo. No es igual decir el gato a decir un gato, a decir ese gato, a decir mi gato. Entonces, tanto el, mi, su y ese son determinantes que, al igual que el adjetivo, también están modificando al sustantivo. Por eso es que el determinante también se le dice modificador directo, es su función. Es su función. ¿Ok? Ahora, el verbo, tú lo sabes, creo yo, distinguir porque se trata de la acción, ¿no? No solamente la acción, puede ser también el estado o puede ser también, ¿no? La pasión, ¿no? Como dice acá en la teoría. Entonces, el verbo siempre implica acción de manera general. Y el verbo va a ser el núcleo ya no de la parte del nombre, de la parte de la frase nominal, sino el verbo se convierte en el núcleo en la parte del predicado. Por eso que acá dice es núcleo de la frase verbal. Y bueno, tenemos preposición, conjunción y adverbio, y hay que tener en cuenta, chicos, que cuando hablamos de preposiciones, sí, estamos hablando de enlaces, palabras que de alguna manera enlazan otras palabras. Una conjunción también es como un enlace y lo vamos a ver que van a aparecer en oraciones compuestas. Cuando tengamos la clase de oración compuesta, vas a ver una gama, ¿sí?, de conjunciones y estas cómo actúan, cómo le pueden dar el carácter de subordinada a una idea también. O simplemente las enlaza, las coordina, las asocia. Y por último, un adverbio es aquella palabrita que en la oración siempre te va a dar información de cómo se realiza la acción. Te puede dar circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, etc. ¿Ok? Entonces, chicos, si podemos ir repasando esta información para que la puedas tener ya más aprendida cuando te toque la clase sería muy importante. Listo. Ahora, en este mundo de la morfología, también es importante, chicos, comprender los diferentes procesos de formación de palabras. Mira por qué procesos se puede construir una palabra. Por la derivación, por la composición, por la parasíntesis, por la siglación, por la acronimia, por el acortamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a entender cómo una palabra se ha compuesto por el proceso de derivación. Te vas a dar cuenta porque la palabra está compuesta por el lexema y un derivativo. Tú ves palabras compuestas por lexema y derivativo, automáticamente es una palabra que se formó por proceso de derivación. Profesora, pero yo veo también ahí flexivo. Sí, pero recuerda que esto ya ni se menciona
porque tú ya sabes que un derivativo te acepta también flexivos. Entonces, en la palabra monedero, tenemos el lexema moned, hasta D nada más, moneda, monedita. Tenemos el derivativo y bueno, el flexivo que se le ha agregado al final. Entonces, el momento que tienes tú lexema más derivativo, estamos hablando de una palabra formada o creada por derivación. ¿Ok? Lo mismo pasa acá con casucha y blancura. Proceso de composición. ¿Ves una palabra que se ha formado por la unión de dos lexemas, o sea, de dos morfemas lexicales, de dos raíces? Es una palabra creada por el proceso de composición. ¿Ya? Recuerda, composición, dos lexemas. Dos morfemas lexicales. Por ejemplo, tenemos la palabra lustra, de lustrar, ¿no? Y la palabra botas. Entonces, tanto este verbo como este sustantivo se unen y se crea la palabra lustrabotas, el famoso lustrabotas. Luego se unieron las palabras traga y la palabra luz, y la palabra que nace es tragaluz. La palabra salta y la palabra montes, y tenemos la palabra saltamontes. Dos lexemas lexicales, dos morfemas lexicales, es igual a una composición. Vamos con parasíntesis. Mira, atento con la parasíntesis. La parasíntesis se puede dar de dos maneras. Se puede dar porque se ve ahí un proceso de composición y se ve también un proceso de derivación. Quiere decir que esa palabra se formó porque se unieron dos lexemas y también se unió un morfema derivativo, aparte de los flexivos. Entonces, si tú chequeas acá, acá tenemos el primer lexema latino, el segundo lexema América. Voy a agrandarlo, que está muy pequeño. Y luego tenemos el derivativo an y el flexivo o. Entonces, como vemos los dos procesos, tanto composición como la derivación, estamos ante una palabra construida por parasíntesis. Lo mismo pasa acá. La palabra 15 se unió a la palabra año, composición. A estas dos palabras o a estos dos lexemas se le unió o se le afijó el derivativo ahí está, el sufijo más el morfema simple. Entonces tenemos una palabra por el proceso de parasíntesis. Dos lexemas, un derivativo. Y lo mismo pasa con la palabra siete mesino. 7 más mes, in, y el flexivo final. Pero también puede ser parasíntesis si vemos prefijación y sufijación simultánea. ¿Ya? O sea, mira, tenemos en la palabra encaminar que la palabra raíz es camin, pero a la misma vez se le añadió el prefijo en y el sufijo ar. ¿Te das cuenta? Esto hizo que se cree la palabra encaminar. ¿Qué significa eso? Que es una parasíntesis. Mira, acá también la raíz es dulce hasta la Z, ¿no? ¿Sí? Se le agregó el prefijo en
y se le agregó el sufijo ar y crea la palabra endulzar. Ahora, quiero que te des cuenta de algo, por favor, ¿ya? Que en este tipo de palabras parasintéticas por prefijación y sufijación simultánea, ¿ya? Se tiene que dar así como se está explicando, en el sentido de que si tú, por ejemplo, colocas, quitas esto, mira, vamos a quitar el sufijo, ¿ya? Pregunta, chicos, ¿la palabra encamin tiene algún sentido, existe, tiene un significado, encamin? No. No. Entonces, necesita automáticamente a la misma vez la sufijación para que todo esto tenga sentido. Tú tienes que verlo así, ¿ah? Acá, por ejemplo, yo le quito esto. ¿Tiene sentido esa palabra endulz? ¿Tiene sentido? No. No. Por eso es que una palabra parasintética por prefijación y sufijación necesita obligatoriamente que se dé esta simultaneidad para que esa palabra realmente se cree, se forme con un significado determinado. ¿Ya? Eso sí es necesario decírtelo porque algunos se confunden. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, en la palabra, lo voy a escribir acá chiquitito, simplemente para ver si me has entendido eso del parasíntesis. En la palabra desleal hay parasíntesis. No, desleal no. Deslealtad. En la palabra deslealtad hay parasíntesis. ¿Qué piensan? A ver, segmenten, ubiquen la raíz y ten en cuenta lo que acabo de explicarte hace ratito. Dime, ¿hay parasíntesis? Sí, A ver, No, no hay. ya uno me dice sí, uno me dice no. No. ¿La palabra desleal se entiende? Sí. Lealtad. Está bien. Entonces no hay parasíntesis. No hay parasíntesis. Recuerda que para que haya parasíntesis por prefijación y sufijación, es como te lo expliqué, ¿no? Te lo voy a volver a explicar acá. Encaminar obligatoriamente necesita los dos sufijos de manera simultánea para que se pueda entender. Yo no puedo colocar esto porque esto sí no se entiende. ¿No es cierto? Sí, tal vez que el segundo sí se entendió, pero esto no se entiende. Entonces necesito obligatoriamente el sufijo para que pueda crearse la palabra encaminar. Lo que no sucede, con deslealtad. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Ya, lo máximo. Vamos entonces a corroborar que se haya entendido, ¿ya? Ah, no, nos falta todavía explicar. Siglación. Siglación. Chicos, las siglas, ¿ya? Es una palabra que la forman por las letras iniciales. Y cada letra inicial de una palabra, obviamente, tiene un significado determinado, ¿no? Cada letra de la sigla, ¿sí? Corresponde a una determinada palabra. Corresponde a una determinada palabra. Ahora, las siglas se suelen leer por separado, ¿no? ONG, FMI,
CGTP. Ahora, la acronimia está dentro del grupo de las siglas, ojo, ¿ya? Pero ¿qué diferencia hay de las siglas propiamente dichas? Que la acronimia no solamente toma las palabras iniciales, también puede tomar algunas sílabas o algunas letras dentro de esa palabra, ¿ya? O de ese grupo de palabras. Otra característica de la acronimia es que sí se lee como palabra, mientras que la sigla se lee por separado cada una de ellas, ONG, ¿no es cierto? UNMSM, ¿no? ADN. La acronimia se lee como una palabra, por ejemplo, ONU, SUNAT, OVNI. Ahora, date cuenta que en la acronimia, cuando pasa de 4 palabras, la primera se escribe en mayúscula siempre y cuando corresponda a un nombre propio. Pero si simplemente corresponde a un nombre común, como en el caso de OVNI, que no representa a ningún nombre propio, como en el caso de SUNAT, que es una institución, OVNI va en minúsculas porque simplemente representa a un nombre común. Entonces, ten en cuenta todas estas diferencias en una acronimia y una sigla. Por último, el acortamiento es lo que hacemos casi todos, ¿no, chicos? Ya no decimos cinema, decimos cine. En vez de decir automóvil, decimos auto, ¿no? Moto, y es una palabra que está con el proceso de acortamiento. ¿La palabra original cuál era en moto, chicos? Motocicleta. Así es, y nosotros lo hemos acortado, ¿no? Incluso a los profesores también, cuando los llaman, usan, ¿no? El acortamiento. En vez de decirnos profesora, ¿qué nos dicen? Acorta, acorta. Profe. Un profe. Profe, unos flexionan encima, ¿no? Profa, dicen. Muy bien, chicos, creo que se entendió entonces esta parte final de morfología. Y a ver cómo te va acá. Identifica el proceso de formación de esas palabras. Rompeolas, siete mesino, ropavejero, inmoral y ONU. Rompeolas. Mira, hay 2 lexemas. Romper y ola. ¿Qué será? Composición. Eso, muy bien. Vamos ahora con siete mesino. Tengo 2 palabras y tengo una derivación. Siete mes, tengo la derivación in, tengo también el flexivo simple de género masculino. ¿Qué proceso será? Parasíntesis. Eso. Ropavejero. Tengo 2 lexemas, tengo un derivativo er y también el flexivo al final. Proceso. Parasíntesis. Bien. En inmoral, ¿qué tengo en inmoral, chicos? ¿Qué morfemas tengo en inmoral? Discúlpame, por acá me interrumpieron. Inmoral, ¿qué morfemas hay? In, ¿qué tipo de morfema es? Derivativo. Y moral sería el lexical. Entonces, ¿qué proceso hay ahí? Derivación. Derivación, lo máximo. ONU. Sigla. Okidoki. No. Acronimia. Ya, pero exactamente, esta sigla, ¿cómo se llama? Acronimia. Ok, muy bien.
Vamos ahora con la 2. En la 2 dice, del enunciado Margarita es limeña y le encanta ir al cine. Indique los procesos de formación que presentan las palabras subrayadas. Ok, a ver, la palabra limeña, formación. Derivación. Derivación. Cine. Acortamiento. Acortamiento. Muy bien, chicos. Excelente. Vamos entonces ahora con semántica. Cuando hablamos de semántica, estamos hablando del componente que va a tener como objeto de estudio el SEMA, el significado. ¿Ok? Ahora, esta disciplina no solamente va a estudiar el significado de palabras, también estudia el significado de las oraciones. ¿Ok? O sea, es bien complejo su estudio. ¿Sí? Y acá vamos entonces a entender nosotros cómo funciona el signo lingüístico. Ahora, palabras importantes que tendríamos que conocer sus significados, la lexicología, ¿sí? Cuando hablamos de la lexicología, chicos, es esa rama de la lingüística que va a estudiar cómo funciona, ¿sí? El vocabulario, el repertorio léxico, se encarga del funcionamiento como tal. En cambio, cuando nosotros hablamos de la lexicografía, es aquella que ya está orientada a la construcción del lexicón, a la construcción del diccionario. Entonces, obviamente no se puede construir, ¿no? Un diccionario, no se puede llevar a cabo la lexicografía si no hemos entendido cómo funciona nuestra lengua primero. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá nosotros estamos observando 3 clases de signos, chicos. Cuando hablamos de un signo, estamos obviamente mencionando a aquella unidad que es capaz de transmitir un contenido, pero que ha sido representado. ¿Ok? Entonces, un signo puede ser una palabra, puede ser una imagen, puede ser el olor, entre otros. ¿Ok? Todo elemento que sea perceptible y que se pueda, y que evoca algo, ¿sí? Diferente de sí mismo, es un signo. Entonces, un signo puede ser un icono, puede ser un índice o indicio y puede ser un símbolo. Los 3 son signos, pero cada uno de ellos tiene su particularidad. Cuando te digan, identifica cuál de ellos es un icono, el icono tú te vas a dar cuenta que es aquel signo que es muy parecido a lo que se está representando. ¿Ok? Palabra clave para icono, semejanza. El índice o el indicio es ese signo que evoca algo, pero que tiene un carácter natural, ¿ya? Que tiene un carácter de causa-efecto, ¿ok? Por eso es que ahí dice que su relación es de causalidad o de contigüidad. Claro, se refiere a la causa-efecto con el elemento que representa, ¿no? Por ejemplo, retrocediendo a icono, estamos viendo acá, ¿no? Es una foto de una maqueta. Y claramente, pues, ¿no? Por la forma y los colores, estamos viendo que esa maqueta está representando un volcán. Entonces, es un icono. Pero acá, en el ejemplo que nos han colocado en índice, estamos viendo humo. Exactamente qué podría estar representando ese humo. Pueden ser varias cosas. Entonces, ahí el contexto es clave, ¿no?
No sé, a ver, chicos, si ustedes ven humo negro que se eleva a lo alto del cielo, ¿qué podría estar representando ese humo? Humo Un negro, ¿ah? incendio. Que se está quemando. Claro, incendio, ¿no? Pero si tú ves un mito, humo también, que de repente no está tan elevado, que además está acompañado de un olor muy agradable. ¿Qué podría ser? Aparte de incendio. ¿Qué crees? Un Una incienso. parrilla. Una parrillita, qué rico, ya se me hizo agüita en la boca. Ah, ahí está. ¿Se dan cuenta, chicos? Ahí está, pues, ¿no? Y el símbolo, palabra clave, sí o sí, arbitrario, ¿ya? Arbitrario y convencional. ¿Por qué? Porque el símbolo nace a partir de un pacto con la sociedad. Ahora, otra característica de este símbolo es que no necesariamente va a representar a ese algo como tal. Es bastante diferente a lo que representa, no como el icono, no como el icono que es bien parecido. Entonces, mira, ese símbolo que tú ves ahí, ¿qué representa? Ustedes ya saben esa simbología. Agua. Agua. ¿Se parece al agua? No. ¿Así es el agua, chicos? No, no es cierto. Ahora dime, en China, en Arabia, en Suecia, ven H2O y saben qué es agua. Sí, sí saben que Sí. es agua. Claro, esa es la característica de un símbolo, ¿ok? Que puede inmediatamente descifrarse porque, repito, es parte de una convención social que es netamente arbitraria, porque tú naces y conforme vas aprendiendo te van diciendo, oye, esto representa el agua, ¿no? Excelente. Vamos entonces rápidamente, yo te voy a decir, por ahí ejemplos que tú me vas a decir si es icono, índice o símbolo, ya. Un perro con espuma en la boca. Índice. Claro, porque ¿qué puede representar? Que le dieron bocado. Claro, o que está envenenado o que de repente tiene rabia, ¿no? El contexto, qué importante el contexto, ¿no? Un mapa. Ícono. Exacto. Una bandera. Símbolo. Símbolo. Claro, pues porque no, ese grupo social va a reconocer. Bien, chicos, creo que se entendió esta parte de los signos. Vamos avanzando y ahora entendamos al signo lingüístico. El signo lingüístico, ya sabes, ¿ya? Se trata de una palabra, se trata de una frase u oración. Este signo lingüístico está compuesto por dos planos, ¿ya? El significado y el significante. Acá no hay un gráfico más bonito. Bueno, me han puesto este. Ya, ahora, por ejemplo, acá estamos viendo, ¿no? Acá estamos viendo que se trata del signo lingüístico de árbol. ¿Cuál es el significante de árbol? El significante de árbol, ¿cuál sería? Esto que ves acá, mira, la representación fonológica. ¿Ya? Claro, porque cuando nosotros hablamos del significante, chicos, voy a colocarlo acá, es la imagen acústica. ¿Ya? Y tú ya sabes que la imagen acústica es el fonema, pues. ¿Correcto? Ahora, claro, ¿por qué te dicen plano de la forma?
porque cuando hablamos de la imagen acústica, también no solamente estamos hablando del fonema, sino también automáticamente cuando se representa estamos hablando del fono. ¿Ok? Entonces, recuerda que el significante, en otras palabras, es el plano de la expresión. ¿Ya? El plano de la expresión. ¿Correcto? Entonces, este es el significante. En cambio, el significado vendría a ser planta de tallo leñoso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo. Porque el significado ya es el plano del contenido, es la imagen conceptual, ya no es la imagen acústica, es la imagen conceptual. ¿Ok? Es la imagen conceptual. Entonces, el signo lingüístico árbol se compone de dos planos. Del significante que se representa de esta manera y del significado que vendría a ser toda esta definición. ¿Ok? Entonces, quedémonos con esta información, que el signo lingüístico presenta doble articulación porque incluso estamos hablando o podríamos hablar de las unidades morfemáticas. Árbol vendría a ser una unidad morfemática, un morfema lexical. Doble articulación, entonces, unidades significativas que son los morfemas y unidades distintivas que son los fonemas. Y cuando hablamos, repito, del significante, no te olvides que el significante siempre va a ser, el significado siempre será el plano del contenido, la imagen conceptual. Bien. Ahora, en este mundo de lo semántico, además, los significados, chicos, no siempre se dan de la misma manera. El contexto va a ser importantísimo, importantísimo. Por eso es que surgen los significados denotativos y los significados connotativos. Lo dennotativo, no te olvides, es el significado primario, el significado objetivo. En cambio, el connotativo es el significado secundario, el subjetivo. En la oración que dice, Pedro se cortó la palma de la mano, la palabra mano no significa igual a cuando dice Pedro le dio una mano a su compañero. En Pedro se cortó la mano se refiere al significado objetivo, se refiere a la extremidad superior, aquella que está compuesta por 5 dedos, ¿no? En cambio, en Pedro le dio una mano, estamos hablando allí de ayuda. Entonces, no te olvides, por favor, denotativo, objetivo, significado objetivo y connotativo, significado subjetivo. Vamos a ver si me entendiste. Yo te voy a decir una oración y tú me vas a decir ¿en qué oración? Te voy a decir dos, ¿ya? ¿En qué oración hay significado connotativo y significado denotativo? ¿Ya? A ver, la primera. El burro es un animal. Oración 2. Luis trabaja como burro. La 1. segunda connotativa y la primera denotativa. Claro, en la segunda la palabra burro, ¿qué significa? ¿Trabaja sin Que cansarse? trabaja un Cansancio. montón, ¿no? Con mucho esfuerzo, exactamente. Ok, ya se captó entonces. Ahora, chicos, este tema de la semántica es bastante amplia, porque también hay que tener en cuenta el contexto, como lo estuve repitiendo varias veces, ¿no? ¿Qué es el contexto? Son las otras palabras que acompañan una palabra y gracias a estas podemos saber a qué se refiere. En cambio, la situación nos va a ayudar
a que esos elementos extralingüísticos, ya no las palabras, sino el tiempo y el lugar, nos ayudarán a comprender el significado. Por ejemplo, acá dice, Joel o Joel compró 20 cabezas de ganado. Entonces, cuando tenemos la palabra ganado al costado, la palabra compró, nosotros podemos definir sin problemas, ¿no?, el significado de cabeza. ¿Ok? Pero en el caso de el alcalde de Lima cayó, uno lo puede interpretar de diferentes maneras, ¿ah? Lo puedes interpretar como que sufrió un accidente, ¿no? Se tropezó con una piedra y al suelo. O también se puede interpretar como que no ganó, no fue ganador. Incluso muy extrema, puedo interpretar como que se murió. ¿Te das cuenta la diferencia entre contexto y situación? Vamos a colocar, a ver, otro ejemplo más, y no es que se verán por acá más ejemplos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo digo, chicos, cuando yo digo, tú me vas a decir en dónde se necesita la situación para comprenderlo, ¿ya? Para comprender el mensaje. Por ejemplo, cuando yo digo, voy al parque solo los domingos, ¿necesito contexto o situación? Voy al parque solo los domingos. Situación, ¿sabes por qué? Sí, exacto, ¿por qué? Porque, o sea, pues se puede deducir por otra cosa también. Claro, porque puede entenderse como que va únicamente él o que va ese día, únicamente ese día, ¿no es cierto? Entonces, para poder interpretar bien el significado de ese texto, necesitamos saber más información que tiene que ver con el entorno extralingüístico. Pero si yo te digo, su respuesta le rompió el corazón, su respuesta le rompió el corazón, ¿puedo entender de qué se trata? ¿Qué es lo que están diciendo allí con su respuesta le rompió el corazón? Lo desilusionó. Claro, ¿ves? No necesito la situación. El contexto de la palabra corazón me dio, ¿no?, rápidamente esa esencia para poder saber a qué se refería. Esa es la diferencia entre contexto y situación. Bien, chicos, ahora no olvides que cuando hablamos de las palabras sinónimas son aquellas que tienen el mismo significado, pero se escriben de diferente manera, ¿ok? Por ejemplo, instruir, educar, enseñar, mismo significado, pero se escriben de diferente manera. Mismo significado, diferentes significantes. La palabra polisemia, muy atento, sé que se me fue la hora, ya acabó prácticamente la clase, pero te pido que me des 5 minutos más porque es importante explicarte esta parte. Una palabra polisémica es aquella que tiene diferentes significados. Se escriben igual, pero tienen un sema, un rasgo característico. Por ejemplo, la palabra capa es una palabra polisémica. Puede ser la capa, una prenda de vestir, puede ser también la capa de nieve, puede ser también la capa de cebolla, ¿ok? Puede ser también la capa de ozono. Mira, se escribe igual, diferentes significados, pero ¿cuál será su sema, su rasgo característico, chicos? Cubre. Eso es. Muy bien, muy bien. A ver, te digo otra.
La palabra pico, pico de ave, pico de montaña, pico de botella, un besito. Todas se escriben igual, pero tienen diferente significado. ¿Cuál será el sema que los caracteriza? Pico de ave, pico de montaña, pico de botella, el piquito, el besito. La forma. La puntita, la forma, muy bien. Ahí estamos entonces con las palabras polisémicas. No las confundas, por favor, de las palabras homónimas, ¿ya? Porque la palabra homónima presenta, obviamente, diferentes significados, ¿ya? No necesariamente se escriben igual, ¿ah? No obligatoriamente se escriben igual, pero sí suenan igual, ¿ok? Bien, no tienen semas característicos como en el caso de la polisemia. Ahora, tú tienes que identificar 3 tipos de homonimia. La homonimia parcial va a ser de la misma categoría. Perdón, la homonimia parcial va a ser de diferente categoría. ¿Ok? La absoluta, misma categoría. Y la homonimia paradigmática solo la vas a ver en verbos, nada más en verbos. Entonces, mira acá. Roberto vino con el vino añejo. Vino, el primer vino, ¿a qué se refiere, chicos? Al verbo. El segundo vino se refiere a un sustantivo. Dos palabras que se escriben igual, suenan igual, pero tienen diferentes significados y además diferentes categorías gramaticales. Por lo tanto, es una homonimia parcial. En cambio, mira lo que pasa acá. Aquel bate perdió el bate. Aquel bate perdió el bate. En este caso, ¿sí? En este caso, tenemos 2 palabras que suenan igual, por lo tanto, sí son homónimas, diferente escritura, pero suenan igual y tienen diferentes significados. Además, ambos son sustantivos. ¿Qué dijimos? Que la homonimia absoluta tienen la misma categoría gramatical. Y en la paradigmática, yo quiero que te des cuenta que son homónimas gracias a que se diferencian en modo, tiempo o persona. Por ejemplo, tenemos cantamos boleros ayer y cantamos valses ahora. 2 palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia cantamos en la primera oración de cantamos de la segunda oración, chicos? Exactamente en personas. En la primera, ¿qué persona es? No, en persona no es. Cantamos boleros ayer, cantamos valses ahora. ¿Se diferencia en qué? ¿En tiempo? En tiempo, exactamente. Cuando te toquen palabras homónimas paradigmáticas, recuerda que tienes que buscar esa diferencia en verbos y tienes que fijarte si es por tiempo, si es por persona o si es por modo. Luego la antonimia, tú ya sabes que son palabras que se escriben, que tienen significados contrarios, ¿ya? Una antonimia gramatical es muy fácil porque solamente hay que agregarle un prefijo, ¿no? Legal, ilegal, puntual, impuntual, moral, inmoral. Ahí vemos una antonimia gramatical. Pero una antonimia lexical puede ser de 3 maneras, ¿ah? Por ejemplo, en la complementaria, ¿ya? En la complementaria tú vas a ver automáticamente una exclusión. Uno excluye al otro, ¿ya? Si está vivo, obviamente no está muerto. Subir, bajar, casada, soltera. Pero en la propia
tú ves una gradualidad. Verano, invierno. Claro, en el medio, ¿quién está? Otoño. Frío, caliente. En el medio que está tibio. Blanco, negro. En el medio que está gris. Propia, ves una gradualidad. Y en la recíproca, vas a ver que uno implica automáticamente al otro. Abuelo, nieto. Claro, obviamente, ¿no? Padrino implica ahijado. Vendedor, comprador. Entonces, por favor, esas palabras clave, grábatelas. Complementaria excluye, la propia hay una gradualidad y la recíproca implica algo. Y también es importante tener en cuenta la diferencia entre estos tres términos que tendría que ver con la inclusión de significados. Chicos, el hiperónimo es la palabra general, la que incluye otros significados. Por ejemplo, cereales es un hiperónimo. Incluye las palabras cebada, trigo y avena. Estas palabras cebada, trigo y avena se llaman hipónimos. ¿Por qué? Porque las palabras hipónimas son aquellas que están incluidas dentro de un hiperónimo. ¿Correcto? Y asimismo, la relación entre cebada y trigo, cebada y avena, trigo y avena, es de cohiponimia. ¿Por qué? Porque son copónimos dos palabras que pertenecen o dos hipónimos que pertenecen a un hiperónimo. Vamos a ver si me has entendido. Yo te voy a decir tres palabras y tú me vas a decir cuál es el hiperónimo, ¿ya? La palabra es tigre, gato, felino y león. ¿Cuál es el hiperónimo? Felino. Felino, perfecto. ¿Cuáles son los hipónimos? Gato, león y dijo algo más. Y tigre, exactamente. Ahora yo te voy a decir varias palabras y me vas a contestar si son cohipónimos, ¿ya? Rojo, enero y azul. ¿Hay cohipónimos? Rojo y azul. Claro, porque son hipónimos ¿de qué hiperónimo? De colores. Colores. De colores, exactamente, de colores. Bien, chicos, hemos llegado al final con estos dos ejercicios que me gustaría que los resuelvas. En la 1 dice, indique el enunciado que presenta significado denotativo. ¿Cuál de ellos tendrá un significado netamente literal, netamente objetivo? La última. Exactamente, las demás son netamente subjetivas, ¿no? Perfecto. Entonces tenemos denotativo en la E, 1E. Ahora, en la 2, quiero que veas la relación semántica de homonimia parcial. Recuerda, la homonimia parcial, por favor, es aquella que las categorías gramaticales son diferentes, ¿ya? Suenan igual, obligatoriamente, se pueden escribir igual o diferente, pero tienen que sonar igual, diferente significado y categoría gramatical diferente. Chequen, por favor. La D. ¿La cual? La B. Exactamente, la B. Besito, chicos. Así es, besito, besito, besito. Ya, la respuesta era así. Ay, no se ve, no se ve. La voy a agrandar para que la tengas en cuenta. Ahí está, así era la respuesta. ¿Ya? Bien, chicos, creo que sería todo. Gracias por su tiempo.
Nos vemos. Cuídense mucho. Miss, ¿podría mostrar las claves o decirnos las claves de la ficha? Ah, ya, claro, claro que sí. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Les doy las claves. Espérenme un momento, por favor. Listo, ahí va. La 1, dedo. La 2, dedo. La 3, enano. La 4, casita. La 5, dedo. 6, enano. 7, casita. 8, dedo. 9, casa. 10, enano. 11, enano. Y 12, dedo. Ok, chicos, listo. Cuídense mucho.